Pasamos a otra enfermedad, ya al grupo de enfermedades de la CDTC, enfermedades difusas de tejido conectivo, a la cabeza la artritis reumatoide. Y como les decía, la artritis reumatoide forma parte del grupo de las enfermedades difusas de tejido conectivo y tiene características especiales. La más importante, que es compromete la articulación, y como compromete como una poliartritis, ¿ya? Básicamente va a ser crónica, dura más de 6 semanas, tiempo de evolución. Es una enfermedad autoinmune multifactorial, que lo vamos a ver, es sistémica porque no solo afecta las articulaciones, es de etiología desconocida y tiene también posibilidad de comprometer otros órganos, no solo comprometer la parte articular. Tiene una prevalencia más o menos en promedio de 0.8% a nivel mundial. Se presenta entre los 35 y 50 años de edad en una mujer en edad fértil, es más frecuente en mujeres con respecto a los hombres en una frecuencia de 3:1. La prevalencia aumenta con la edad, pero la diferencia entre sexos se iguala en edades avanzadas. Entonces, en adultos mayores la prevalencia va a ser 1:1. Ahora, la predisposición genética es muy importante. Un paciente que tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide tiene 4 veces más riesgo de tener la enfermedad. El marcador inmunológico, y esto sí, por favor se lo aprenden, es el HLA-DR4. Al 4 le sacan su rayita, lo voltean al revés, sería artritis reumatoide, AR. Ya no se olviden, HLA-DR4. También existe el HLA-DR1 asociado, el DR10 en los españoles e italianos, el DR9 en los chilenos y el DR3 en los árabes, pero el más frecuente encontrado es el DR4, no se olviden, ha venido en pregunta de examen. Y fue un doctor, Peter Stastny, y por cierto es peruano, que demostró la relación entre la susceptibilidad de padecer artritis reumatoide con la presencia del HLA tipo 2, y eso fue en el año de 1978. Ahora, veamos qué es lo que sucede en la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide lo que sucede es lo siguiente. Aquí esta articulación lo vamos a dividir en dos. Este lado va a ser la articulación normal y este lado la articulación anormal o patológica. Como ustedes pueden ver aquí, la articulación, su cartílago, la sinovia con los sinoviocitos tipo 1 y tipo 2. Y por este otro lado, esa sinovia ha proliferado. Esta sinovia proliferativa la denominamos panus. Este panus se va a proliferar y se va a unir exactamente en el límite entre el hueso y el cartílago, como ven acá. Entre el hueso y el cartílago. Y este panus, aparte de tener sinoviocitos tipo 1, tipo 2, bastante vascularidad, va a ser rica en células B, células T, y básicamente de esta célula, que es el osteoclasto. Este panus va a ser rico en osteoclasto y por lo tanto este osteoclasto se va a pegar al hueso, y su función principal del osteoclasto es hacer resorción. Por eso que cuando hay gran inflamación se proliferan los osteoclastos, se insertan a este nivel y los pacientes con artritis reumatoide van a presentar erosiones marginales justo en esta zona. La erosión no va a estar acá por lo general al inicio, va a estar aquí. Entonces, una característica especial de la artritis reumatoide, erosiones marginales. En esta zona va a desaparecer el hueso, por eso, así como está dibujado aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? En cuanto a la etiopatogénesis, el paciente va a tener una predisposición genética, las que más frecuentemente están asociados, aparte de los genes HLA, que hemos mencionado que el más frecuente es el DR4, hay genes no HLA, que es el PTPN22, las que están más frecuentes, el STAT4, que son las más frecuentemente asociadas. Entonces, bajo este riesgo genético que tiene el paciente va a haber factores predisponentes, se dice el tabaco básicamente,
está en duda la cafeína, la obesidad y las estatinas, pero el tabaco sí está demostrado que sea un factor de riesgo. Ahora, bajo esos factores de riesgo va a haber un momento que el sistema inmune va a perder la tolerancia, ya no va a aceptar como propia a algunas células y va a empezar a proliferar o a aumentar los anticuerpos anti-CCP, cíclico citrulinado y el factor reumatoide. Va a pasar los años ya de hacer esa pérdida de tolerancia y va a haber una inflamación subclínica, ¿ya? En la que el paciente, ustedes le pueden pedir el BCG, el PCR, que son marcadores inflamatorios, nos indican inflamación, y si le piden citoquinas, que son marcadores muy especiales que solo a veces se pide por investigación, si encuentran eso, está en una fase preclínica y hay dolor leve, hay anemia y también hay fatiga. Pero llega ya en una fase clínica en la que no solo va a haber dolor, sino hay sinovitis. ¿Qué se refiere a sinovitis? Derrame articular, inflamación. Cuando ya tiene derrame articular, ya estamos presentes frente a una artritis reumatoide. Si tiene menos de un año de duración de tiempo de enfermedad, una artritis reumatoide temprana. Si tiene más de un año de evolución, una artritis reumatoide tardía o establecida. Entonces, como sabemos, la etiología es desconocida. Los agentes desencadenantes es el cigarro, fumar desencadena la artritis reumatoide, más aún si tenemos genes o predisposición genética. Además, el HLA-DR4 también es un factor desencadenante y algunas infecciones, principalmente está asociado la porfiromona gingivalis que se encuentra en los dientes. Ahora, la causa principal de las erosiones, como les mencionaba, es el Panus, porque es rico en esta célula, que es el osteoclasto, que es una célula multinucleada que tiene vellosidades en su polo, en uno de los polos, en su polo inferior, que se adhiere al hueso, libera enzimas dentro del hueso por debajo y lo resorciona. Entonces, pero para que suceda esto, lo que les acabo de explicar, un osteoblasto que tiene RAN ligando, ¿sí?, que tiene un receptor que se llama RAN ligando, va a asociarse con un osteoclasto que tiene receptor RAN. Cuando hay esa asociación, ¿y por qué hay esa asociación? Esa asociación hay porque existen citoquinas proinflamatorias, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 17, que son las interleuquinas principales en la fisiopatología de la artritis reumatoide. Y hay fármacos que van justamente contra estas interleuquinas o citoquinas en general. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bajo la exposición de estas citoquinas, tanto el osteoblasto con el osteoclasto se van a relacionar y se va a unir tanto el RAN, que está aquí, con el RAN ligando, que está acá. Cuando se une, estos osteoclastos precursores se van a unir y van a madurar y van a hacer que el osteoclasto madure y por lo tanto haga resorción, ¿sí? Ahora, en cuanto a la clínica de la artritis reumatoide, la clínica de la artritis reumatoide, su característica principal va a ser que es poliarticular. ¿Qué significa? Nosotros aquí en reumatología existe síndromes articulares. Uno es el síndrome de monoartritis, otro es el síndrome de oligoartritis, otro es el síndrome de poliartritis. Cuando yo hablo de monoartritis me refiero al compromiso de una sola articulación. Cuando yo hablo de oligoartritis me refiero al compromiso de 2 o hasta 4 articulaciones. Tomo 2 y tomo 4. Y de poliartritis mayor igual a 5 articulaciones comprometidas. Entonces, en la artritis reumatoide su característica principal, no estoy diciendo que no empiece con monoartritis, puede empezar como una monoartritis, pero su característica principal es que sea poliarticular, compromiso de mayor igual a 5 articulaciones.
Es crónica, duración más de 6 semanas, aguda es menos de 6 semanas. Es aditiva, ¿qué significa? Mi paciente puede empezar dolor en las interfalángicas proximales, luego se agrega las metacarpos, luego se agrega codo, muñeca, rodilla y pies. Va adhiriéndose, es aditiva. Es bilateral, ocurre tanto en el lado derecho del cuerpo como en el lado izquierdo del cuerpo. No es asimétrico, sino es simétrico, como dice aquí. Es erosiva y además deformante. Esa es su característica principal, como les había explicado en la fisiopatología, por el osteoclasto que está en el límite entre el cartílago y el hueso, hace erosiones y por lo tanto, si esas erosiones ya son crónicas, se deforma la articulación. Entonces, acá vemos en la imagen la mano de una paciente en que, si se dan cuenta, las interfalángicas distales están normales, mientras que las interfalángicas proximales están aumentados de volumen y se nota, inclusive brilloso, ¿ya? Ahí está hinchado. Aquí también se puede observar algo de aumento de volumen, tanto de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, ¿ya? Y aquí se ve una de las deformaciones más frecuentes. La principal deformación y la más frecuente en la artritis reumatoide es la desviación cubital. Y es una de las iniciales también, la que inicialmente se presenta. Desviación de los dedos hacia el lado cubital. Este es el cúbito, hacia ese lado. Y aquí hay subluxación de las falanges con el metacarpo. Están metidas porque mira, aquí sobresalen las metacarpofalángicas. ¿Ya? Y aquí está aumentado también los tendones. Entonces, veamos. La artritis reumatoide compromete todas las articulaciones del cuerpo que tengan sinovia. Como se dieron cuenta, afecta la sinovia de la articulación. Si la articulación no presenta sinovia, la artritis no está presente en esa articulación. Entonces hay que buscar qué articulaciones tienen sinovia. Básicamente en la articulación temporomandibular, en el hombro, en la acromio esternoclavicular, codos, muñeca, manos, pero aquí en manos existe una excepción. Casi nunca afecta a las interfalángicas distales. Como ven en esta imagen, está respetada en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es de interfalángica proximal hacia metacarpo y todo ascendente, ¿ya? Entonces, todo afecta a la artritis reumatoide excepto la interfalángica distal, como pueden ver ahí, y la columna dorso-lumbo-sacro. La sacroiliaca tiene parte de sinovia también, pero no es afectada por la artritis reumatoide, por eso le pongo esto de acá. No está afectada esta zona, ni tampoco las interfalángicas distales. El resto del cuerpo sí las afecta las artritis reumatoides. Ahora, los sitios afectados también afecta los tendones. Como pueden ver acá hay un tendón inflamado que es el tendón cubital. Aquí existe una deformación que es la deformación en cuello de cisne, ¿sí? Cuello de cisne. Y esta otra deformación que se llama en ojal de Botonier, ¿sí? Que son las características de las deformaciones en los pacientes con artritis reumatoide. Y esta es la deformación en Z, que solo se produce en el dedo pulgar. La deformación en Z, si ustedes hablan de deformación en Z, solo se da en el pulgar. Aquí seguimos viendo, hay desviación cubital, acá hay un dedo en martillo, acá hay un ojal de Botonier, un dedo en martillo con desviación cubital, acá desviación cubital, aumento de volumen de las metacarpos, un hallux valgo, pie plano también presentan los pacientes con artritis reumatoide cuando ya es crónico, su hallux valgo. Esto es un cuello de cisne, ¿ya? Y aquí el paciente está con una posición antálgica porque ha afectado la articulación atlantoaxoidea. Por eso aquí no he marcado nada, porque se afecta la articulación atlantoaxoidea. Ahora, como les decía, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria articular
sistémica. Si bien es cierto, no es su principal característica afectar al resto del cuerpo, el resto, excepto la articulación, no es su característica principal, pero puede afectar, y cuando afecta significa que el paciente tiene mal pronóstico. Por ejemplo, si afecta la piel, va a presentarse como nódulos subcutáneos que se denominan nódulos reumatoides, como pueden ver acá, que siempre se da en zonas extensoras, en el codo, en las interfalángicas, en los dedos, en las zonas extensoras interfalángicas distales, proximales. En la afectación ocular lo que da es el ojo seco, ojo rojo, ¿ya? Queratoconjuntivitis. En la parte pulmonar puede haber pleuresía, derrame, efusión pericárdica, y también puede haber enfermedad pulmonar intersticial. En la afectación cardíaca puede haber derrame pericárdico y nódulos aórticos. En la gastrointestinal puede afectar vasculitis. En la renal va a haber proteinuria. No les estoy diciendo que haya glomerulonefritis, solo va a haber proteinuria, ¿ya? Pero esta proteinuria va a ser en rangos nefróticos bien altos, y esto básicamente se va a deber a una amiloidosis. Depósito de amiloide en el riñón, amiloidosis. Y esto se da en artritis reumatoide establecidas no controladas. En la parte neurológica puede ser mononeuritis múltiple, mononeuritis múltiple, que es afectación del nervio en su rama principal, y por lo tanto el paciente no va a tener fuerza en el lugar que inerva dicho nervio. Ahora, la parte hematológica va a presentar anemia por enfermedad crónica microcítica hipocrómica. Y como pueden ver acá, también genera vasculitis, como pueden ver acá, en los pies, en los dedos, aquí también, hemorragias. Una de las características principales y más frecuentes es la afectación del ojo en la artritis reumatoide. Una de ellas es la episcleritis. La otra es la escleritis. Cuando ya se complican, pueden hacer úlceras corneales, escleritis necrotizantes y también escleromalacia, que es el adelgazamiento de la esclera, ¿ya? Estos ya son enfermedades un poquito más graves y de mal pronóstico. Hace enfermedad pleural, como pueden ver, puede haber EPIT. Aquí ven un patrón en panal de abeja, fibrosis pulmonar. También puede haber bronquiolitis y enfermedad pulmonar nodular. Estos nódulos son los nódulos reumatoides que se pueden presentar también en los pulmones. Ahora, existen criterios diagnósticos para la artritis reumatoide. La aceptada y antigua es la de 1987, pero hay una última que es la del 2010. La de 1987 son 7 criterios de clasificación. La primera, fíjense bien, es rigidez matutina, pero al menos 1 hora. ¿Qué quiere decir? Mayor o igual a 1 hora. El segundo criterio, que haya artritis en 3 o más áreas articulares, 3 o más áreas de las 14 que mencionan: interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñeca, codo, hombro, rodilla, tobillos y pies. Artritis de articulaciones de la mano es otro criterio: muñeca, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Fíjense que dice proximales. Que la artritis sea simétrica, que haya nódulos reumatoides, que haya factor de reumatoide positivo y que haya alteraciones radiológicas, que básicamente son osteopenia y yusta articular, erosiones, descalcificaciones y deformaciones, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, estos criterios tienen que tener 3 o más áreas. Tiene que tener una poliartritis, tiene que tener nódulos reumatoides. Estos nódulos reumatoides son signos de mal pronóstico. No tenemos que esperar a que mi paciente presente toda esa clínica para hacer el diagnóstico. Es por eso que se han creado nuevos criterios para el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide. Estos nuevos criterios incluyen 4 parámetros. Uno es el parámetro articular, otro es la serología, otro es la duración de la sinovitis y los reactantes de fase aguda.
En el involucro articular, ahí tenemos que verificar cuántas articulaciones pequeñas o grandes están comprometidas. Cada una de ellas va a tener un tipo de puntaje. En la segunda va a ser la presencia de anticuerpos, el anti-CCP y el factor reumatoide. Ahí nos tenemos que fijar si es título bajo o título alto. Título alto va a ser cuando tenga un valor mayor o igual a 3 veces del valor normal superior, ¿ya? Duración de la sinovitis: si la sinovitis dura más de 6 semanas va a tener el punto, si dura menos de 6 semanas va a tener 0 puntos, porque la característica principal de la artritis reumatoide es que sea crónica. Ahora, los reactantes de fase aguda. Existen reactantes de fase aguda que puede solicitar, que es el BCG y el PCR. Si está positivo, tiene un puntaje de 1. Imagínense que mi paciente tiene 3 articulaciones comprometidas, la segunda, la tercera y la cuarta metacarpofalángica de una mano nada más. Si tiene esas 3 articulaciones, va a tener mi paciente un puntaje de 2, ¿ya? Ahora, que tenga un anti-CCP positivo alto, que mi límite del anti-CCP por que sea 100, 3 veces sería 300. Ahí tengo un puntaje de 5. Que tenga más de 6 semanas de duración, por ejemplo 2 meses, tengo un puntaje de 1. Que tenga mi BCG positivo, ahí también es puntaje de 1. Entonces ahí 2 más 3 son 5. Acá son 6 y 7. Mayor o igual, aquí sale 7. Mayor o igual a 6 ya están haciendo el diagnóstico de artritis reumatoide. No han esperado que haga erosiones, deformaciones en la radiografía, que tenga nódulos reumatoides, que haga más compromiso poliarticular. Simplemente tiene 3 articulaciones comprometidas, le has evaluado sus anticuerpos, el tiempo de duración, el BCG, y con eso haces el diagnóstico, ¿ya? Una vez que han hecho el diagnóstico, inician tratamiento rápidamente y a la vez le sacan el score de actividad de la enfermedad para ver cuánto de valor tiene, de tal manera que ustedes en el tiempo, cada 3 meses, le van a volver a hacer el DAS28, que es el score de actividad de enfermedad, Disease Score Activities, de 28 articulaciones. Entonces le hacen cada 3 meses y ese valor, si ustedes están dando un tratamiento adecuado, debe bajar y debe haber remisión, debe estar menos de 2.6 en un máximo de 6 meses, ¿ya? Entonces, recordando los tipos de manifestaciones radiológicas en un paciente con artritis reumatoide, en lo que encontramos es osteopenia yuxtaarticular, erosiones marginales, las deformaciones en ojal de Botonier, deformaciones en cuello de cisne, ¿ya? Subluxaciones, ¿ya? Aquí está subluxado este hueso con este otro. Ahora, por otro lado, se puede pedir la radiografía y, como pueden darse cuenta, nos puede dar manifestaciones radiológicas pero ya tardías. Ahora existe lo que es la resonancia. La resonancia es un poco más sensible para evaluar erosiones. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos una radiografía en la que no evidencias erosión. La erosión es pérdida de continuidad aquí, que debería verse, y aquí no hay pérdida de continuidad. Si ustedes se dan cuenta, está el hueso ahí, el borde del hueso está tenue pero está presente. Pero sin embargo, este mismo hueso le han evaluado acá y ya hay una erosión, no está completo, ¿ya? El huesito no está completo. Y eso lo hemos visto en la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, la resonancia magnética nuclear es un examen muy costoso, ¿sí? Otra dificultad, que no se puede hacer en tiempo real, se hace un corte y no se puede evaluar varias articulaciones a la vez. Tendrías que hacerle resonancia de todo el cuerpo para ver cuántas erosiones tiene, ¿sí? Sin embargo, ahora hacemos uso de la ultrasonografía, de la ecografía, para hacer diagnóstico temprano de erosiones. Aquí vemos una falange, la cabeza metacarpiana de la mano, falange y la cabeza metacarpiana, una articulación metacarpofalángica. Y aquí vemos, es lo mismo, esta es una articulación metacarpofalángica normal. Esta es la falange y esta es la metacarpo. Aquí está la articulación, el líquido,
la cápsula articular y el tendón sobre el dedo. Esto es lo normal. ¿Y qué es lo anormal? Miren, aquí el huesito está acá, hay una pérdida de continuidad, hay un hoyuelo y aquí sale. Esta es una erosión ósea que se ve en la radiografía, tal cual se puede ver en una resonancia magnética, solo que esta es menos costosa, se puede hacer en tiempo real y cuantas veces quiera, evaluar en muchas articulaciones a la vez. A la vez aquí en esta imagen podemos ver hipertrofia de la sinovia, hay aumento de panos, ¿sí? La cápsula aquí que está normal se ha distendido, se ha hinchado, miren acá. Y además hay líquido, derrame articular. Entonces, para nosotros evaluar si un paciente va a ir bien o mal en cuanto al tratamiento de la artritis reumatoide, evaluamos factores de mal pronóstico al momento del diagnóstico, ¿ya? O durante la evolución. ¿Qué es lo que vemos si mi paciente tiene poliartritis de difícil control? Si estoy tratando al paciente y al mes, a los 2 meses, se resiste en revertir, tiene mal pronóstico. Si antes del año de evolución del tiempo de duración de la enfermedad mi paciente hace erosiones, es factor de mal pronóstico. Por ejemplo, mi paciente me dice: tengo 6 meses de inicio de la enfermedad, me empezó con dolor y ahora se hincha, tiempo de enfermedad 6 meses, es una artritis reumatoide temprana porque no ha pasado el año. Y si es antes del año, estoy en mi ventana de oportunidad para darle el tratamiento y por lo tanto ese paciente no hará deformaciones. Si pasa el año, pasado el año, ya se forman las erosiones. Pero si mi paciente a los 6 meses yo le pido la radiografía de manos y pies comparativa para evaluar cuál es su basal, porque así se hace desde el inicio, y veo erosiones, es un paciente que a pesar de tener 6 meses de enfermedad, la enfermedad está siendo tan agresiva que está presentando erosiones tempranas. Entonces, signo de mal pronóstico, tengo que ser más agresiva en cuanto a mi tratamiento. Ahora, en las manifestaciones extraarticulares, la presencia de nódulos reumatoides, vasculitis, neumopatía, es decir, todo compromiso sistémico va a ser signo de mal pronóstico. Aparte, las reactantes inflamatorios persistentemente elevados, el BCG, el PCR, que no bajen, también va a ser signo de mal pronóstico. El factor reumatoide positivo y el anti-CCP positivo en títulos elevados, que quiere decir más de 3 veces del valor normal superior al momento del diagnóstico, es factor de mal pronóstico. Por ejemplo, le hago el diagnóstico a este paciente que acabamos de hablar, sus 3 articulaciones, y acá tiene 3 veces mayor al valor normal superior. Entonces, signo de mal pronóstico. A pesar de que tiene 3 articulaciones, yo tengo que ser comprometidas, yo tengo que ser bastante agresiva en cuanto a su tratamiento, porque es signo de mal pronóstico, significa que este paciente probablemente me haga erosiones rápidamente. Entonces, el tratamiento tiene que ser agresivo. Y otro factor de mal pronóstico es el medio socioeconómico y cultural bajo, porque a veces les explicamos el tratamiento y no nos entienden, quieren curarse al día siguiente, y esta enfermedad no es una enfermedad en que le diagnosticamos y se curen al día siguiente, lamentablemente no. Le puedes decir que a los 6 meses puede estar inactivo, o a los 3, que es lo mínimo, pero al día siguiente no. Por eso hay que explicarle que el efecto de la medicina demora, no es inmediato, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento básicamente consiste en 3 actividades: 1, 2 y 3. Vamos al primero. Lo primero son las medidas generales. Las medidas generales, aquí lo van a poner en chiquito. Una de ellas es mejorar los hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente fuma, porque ustedes vieron que un factor desencadenante es fumar, tienen que decirle que no debe de fumar. Otro, tienen que decirle que tiene que tener una adecuada salud bucal. Tiene que ir al odontólogo a hacerle su limpieza
o a curarle las caries, porque ahí encuentran la bacteria que activa la enfermedad, que es la Porphyromonas gingivalis. Otro, hacer ejercicios aeróbicos. A pesar del dolor, tienen que hacer sus ejercicios aeróbicos. Cuando ya casi el dolor no sea intenso, igual tienen que hacer ejercicios aeróbicos, natación, correr, trotes, bicicleta. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que los músculos no se atrofien, a que el tono muscular no disminuya, y también evita que se deformen las articulaciones. ¿Ya? Entonces tienen que recomendarle también ejercicios aeróbicos. Obviamente no en la etapa aguda, pero sí después. Porque si no hace ejercicio, luego llegan los pacientes con los músculos atrofiados y jóvenes. Eso básicamente en cuanto a las medidas generales. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, aquí vamos a ver esto de acá. Esto le saca una flechita, incluye todo lo que es tratamiento farmacológico. Para el tratamiento farmacológico existe básicamente 4 grupos de fármacos. El primer grupo son los corticoides. El segundo grupo son los antiinflamatorios no esteroideos. El tercer grupo son los FAMES, ¿ya?, que están aquí. Y el cuarto grupo son los biológicos. Y un quinto grupo. Este quinto recién lo pongo porque son nuevos fármacos que inhiben las proteínas quinasas, como los inhibidores de los JAK, que son receptores especiales que intervienen en la fisiopatología de la artritis reumatoide, y estas son, las JAK quinasas son inhibidas por el tofacitinib y el baricitinib, ¿ya? Esto un acápite aparte. Ahora, veamos con los corticoides. Un paciente con artritis reumatoide nunca se le da corticoides 1 por kilo. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente pesa 50 kilos, 70 kilos, jamás le voy a dar prednisona 50 miligramos o 100 miligramos. No. Generalmente el ACR, la guía ACR del Colegio Americano de Reumatología, recomienda máximo 20 miligramos. Entonces, menos de 20 miligramos al día, si no vamos a provocar efectos secundarios como el síndrome Cushing, ¿ya? AINES, al inicio del tratamiento como para bajar el dolor, o condicional al tratamiento, condicional al dolor después de que ya haya revertido algunas inflamaciones, algunas articulaciones inflamadas, y de preferencia que sean las COX selectivas, ¿ya? Las COX-2. Los fármacos que son los FAMES, que son los fármacos modificadores de la enfermedad, estos son los principales, son los fármacos que van a evitar que el paciente se deforme, va a evitar que haya erosiones, y también los biológicos están al mismo nivel. Los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, existen sintéticos y biológicos. Una de ellas, y la gold estándar, es el metotrexate. La otra es leflunomida. Mejor, ¿sabes qué? Voy a borrarlo porque no voy a hacer que no me entiendan. Algo está pasando que no está funcionando esta tableta. A ver, vamos a ver. Pero aquí escriban metotrexate. Metotrexate. Vamos a intentar escribir acá arriba, a ver, espero que no. Metotrexate. Y abajo el lef es leflunomida. Y el SSZ es sulfasalacina. ¿Ya? Entonces esos son los 3 DIMAR más importantes que usamos. Y aquí un cuarto podrían poner la hidroxicloroquina. ¿Ya? Entonces esos son los fármacos principales. Y el tercer ítem para el tratamiento de la artritis reumatoide es el tratamiento de comorbilidades, que lo vamos a ver en lo siguiente, y los biológicos también. Como vieron, el otro grupo para el tratamiento de la artritis reumatoide son los biológicos. Los biológicos son sustancias que van específicamente a dianas específicas, a receptores específicos que intervienen en la fisiopatología de la artritis reumatoide. Como vimos al inicio,
El factor de necrosis tumoral interviene, es una citoquina inflamatoria. La interleuquina 1 es otra citoquina inflamatoria. La interleuquina 6 es otra citoquina inflamatoria. La célula B produce anticuerpos, ¿ya? Y por feedback y por retroalimentación hace que haya aumento de interleuquina 17, ¿ya? Y todo esto intervienen para hacer más inflamación. Entonces, lo que hacen los medicamentos biológicos es interferir en cada uno de ellos. Por ejemplo, los anti-TNF son este grupo, a la cabeza el adalimumab, el certolizumab, el etanercept, el golimumab y el infliximab, que son los más usados. El anti-interleuquina 1, que es el anakinra, que se utiliza en el AIJ, en la artritis idiopática juvenil, y la anti-interleuquina 6, que es el tocilizumab, que ya se usa en los adultos, y el rituximab, que es un anti-CD20, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, antirreceptor de la CD20 de la célula B, y bajo estas vías hace que pare la inflamación, que corte la inflamación y por lo tanto la enfermedad revierta o entre en remisión, máximo en 6 meses, a veces hasta en una semana con los biológicos. Ahora, el otro tratamiento que también hay que hacer, porque es un tratamiento integral, el tratamiento de las comorbilidades. Tenemos que hacer recomendaciones para evitar el riesgo cardiovascular, porque se ha visto en los pacientes con artritis reumatoide que hacen un síndrome metabólico con aumento de colesterol total y aumento de triglicéridos. Entonces tenemos que pedir esas evaluaciones para darle tratamiento a tiempo y no se mueran por un infarto. Luego hay que ver la osteoporosis. La artritis reumatoide produce osteoporosis. Los corticoides producen osteoporosis, entonces hay que verificar si mi paciente tiene osteoporosis. Y hay que verificar que no haga infecciones, porque las infecciones son la causa de mortalidad en los pacientes con artritis reumatoide. Mortalidad en los pacientes con artritis reumatoide.